Muy bien, el contrato de comodato. Aquí es importante también conocer, de acuerdo con el derecho civil, cuáles son las fuentes de las obligaciones, y estas fuentes de las obligaciones como el acto generador de las mismas. Después de haber estado leyendo por ahí varios apuntes y estar viendo varias tareas que tuvimos que hacer para las escuelas, tenemos que el hecho generador, como un ejemplo, es un contrato de compraventa. Cuando de acuerdo con la voluntad de dos personas, externan su voluntad de estas dos personas de querer llevar a cabo una determinada operación. En la operación de compraventa siempre van a actuar dos personas, el vendedor y el comprador. Tenemos que el vendedor va a tener también ciertos derechos y ciertas obligaciones. El vendedor, y les pongo este ejemplo porque es el más clásico para que nos quede más claro. Si tienen alguna duda, por ahí me la hacen saber. El vendedor aparentemente pensaríamos, bueno, solamente va a tener derechos de cobrar. No, también tiene una obligación. ¿Cuál es la obligación? La obligación de entregar el bien bajo las condiciones sobre las cuales se está llevando a cabo este contrato. Veíamos por ahí también que en algunos casos pudiera haber algunos vicios, y fíjense que esto es muy importante para tenerlo en consideración, y esto se los comento para que en el momento de que ustedes estén supervisando algún contrato que están haciendo nuestros clientes, los contribuyentes, veamos que esté bien redactado y veamos que esté de acuerdo a lo que se tiene la intención de la voluntad del comprador. Por ponerles un caso burdo, sucede que una persona que no conoce mucho de animales agarra y establece dentro del contrato que quería un perrito Fresh Bully, pero como no los conocía bien, desconoció la raza de perros y la confundió con otras, y en el momento de que le dan el perro dice, oye, pues este no es el que quería. Pues entonces, ¿cuál es el que querías? Pues yo quería uno que era de esta forma y de esta forma, y que tenía las orejitas de tal manera y colgando, etcétera, etcétera, pero no es el que me estás dando. Bueno, pero ese es el que tú estás dejando plasmado dentro del contrato. Y ahí vienen muchas opiniones encontradas por parte de los abogados respecto a que quién va a tener la razón, si es la voluntad interna que tenía el comprador, o es la expresión que se llevó o que se dejó plasmada dentro de lo que es el contrato. Lógicamente, para estos efectos pues tendríamos que entrarle a un juicio y dar los elementos convictivos para decirle al juez, oye, yo tengo razón, pero si te estás equivocando, imagínense que por el error de cuando estamos comprando las cosas, esta persona que nos va a vender el artículo o el bien o la cosa, se va con la información equivocada y nos entrega, como en el ejemplo que le estoy diciendo, nos entrega una cosa que no es la que nosotros deseábamos, que era la voluntad interna de lo que queríamos. Pues va a ser muy difícil, sobre todo, primero, si el vendedor no tiene la misma raza que le estás pidiendo en ese momento, a lo mejor va a tardar bastante tiempo. Si él, bastante tiempo en conseguírtela. Si él dentro de, digamos que tiene un negocio de veterinaria, dentro de su negocio de veterinaria no lo tiene, a lo mejor lo tiene que conseguir en alguna otra veterinaria, sea alguna sucursal de él, o sea con algunos socios con los que trabaje, que tenga alianzas estratégicas para cubrir este tipo de pedidos. Y esto, ¿qué va a implicar? Va a implicar una serie de costos y de gastos adicionales que se los tendría que cobrar al comprador, porque el comprador definitivamente fue el que dio mala información. Este es un detalle pequeño, pero que se los quiero comentar, se los quiero poner en la mesa para que tengan conocimiento de que es bien importante que detallemos bien los contratos, los revisemos nosotros, porque después, por estos errores
dentro de los contratos, pues el contribuyente puede salir perdiendo por ahí mucho dinero. En cuanto al contrato de comodato, les comento que esto está estatuido en el numeral 2497 del Código Civil Federal. ¿Por qué comentamos el Código Civil Federal? Bueno, pues porque es el que tiene mayor uso por efectos de que está vigente en aspectos federales en la República, pero que si ustedes se fijan y tienen la curiosidad de darle una revisada a los códigos civiles de las entidades federativas donde ustedes radiquen, son muy parecidos. Entonces, este artículo de ley nos establece que es aquel por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. Para dejar más claro la definición que establece el Código Civil Federal, bien, una persona, una empresa se obliga a entregar un bien no fungible. ¿Qué es un bien no fungible? Es un bien que no se consume. Tenemos el ejemplo clásico de estos contratos de comodato, que son las cerveceras, las refresqueras como la Coca-Cola, la Corona, la 2X, todo ese tipo de empresas. ¿Por qué otorgan este tipo de artículos no fungibles, que pudiéramos ser en algunos casos son bienes muebles, que se los entregan a otra persona para su uso? Pues simple y sencillamente por el motivo de que les conviene entregar estos artículos a las personas que venden sus productos, a los intermediarios. ¿En qué casos hemos visto este tipo de artículos? Los refrigeradores. Los refrigeradores están pintados con los logos de la empresa y les sirve de publicidad. Y una de las condicionales que se dejan impresas dentro de este tipo de contrataciones es de que esos tipos de refrigeradores se utilizan exclusivamente para efectos de almacenar el producto que ellos están promocionando, por el cual yo te estoy dando esos artículos, esos bienes no fungibles. Solamente lo vas a utilizar para almacenar o enfriar ese tipo de cerveza, ese tipo de refresco. En forma gratuita. ¿Qué quiere decir en forma gratuita? La persona que está recibiendo este artículo, que es el comodatario, como se le conoce, no va a tener que pagar ninguna renta, ningún alquiler, ningún abono por el uso o en la utilización de este producto, de este bien mueble, de este bien no fungible. Entonces, creo que si hasta ahí nos queda claro, continuamos. Y dice, se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. La persona, la tiendita, el Oxxo, el cervecentro que recibe esos artículos, o a lo mejor algunos bares, porque en algunas cocinas económicas ya, si ustedes se han percatado, les dan algunas mesitas y unas sillas con los logos de las empresas para que sean utilizados dentro de ese restaurante, pero siempre y cuando se venda también ese producto de la empresa, ¿ok? Y si nos vamos más lejos, ustedes recuerdan que en algunos casos teníamos las malas experiencias de que tanto algunas refresqueras grandes como algunas cerveceras te daban condicionado este tipo de artículos para su uso, siempre y cuando tú no vendieras algún artículo más. O sea, tenías la exclusividad, y esto se sigue haciendo en algunos tipos de negocios para efectos de ir eliminando competencia, y lo han hecho las refresqueras y algunas compañías que se dedican a todo lo que son los panes que venden, panes y pastelillos que venden, en donde establecen que te voy a dar los artículos y te voy a vender mi producto, pero con la exclusividad de que no vendas el producto de mi competencia, que de acuerdo con la ley, de acuerdo con la Constitución, es inconstitucional este tipo de medidas, puesto que no puedes tratar de establecer que tú eres el único que vendes ese tipo de producto. ¿Ok?
Déjenme comentarles también, para que lo veamos en forma general, lo que es el contrato y lo que es el convenio. El contrato en sí lo percibimos y lo entendemos como la voluntad de llevar a cabo una operación, y es un consenso de operaciones, y la cual única y exclusivamente establece o crea obligaciones o modifica las mismas. Se conoce que el convenio, en una forma más general, el convenio es el que crea, modifica, otorga. Entonces el convenio se pone en la cabeza de los contratos, de las fuentes de las obligaciones, como la principal fuente de las obligaciones, y el contrato es una parte de los convenios, ¿ok? Esto también para que lo entendamos en el aspecto legal, cuando tengamos por ahí algún problemilla respecto a los contratos. Ahora bien, dentro de nuestras empresas, ¿cómo vamos a utilizar el contrato de comodato? Y al final les vamos a dar por ahí una excelente planeación fiscal que se está utilizando por ahí en algunos lados, y que la única acción que les pido a ustedes sería que hicieran números para que vieran que sí es muy conveniente. Tenemos una serie de situaciones dentro de las empresas en las cuales la gente no le gusta que se utilicen, por ejemplo, los vendedores. Los vendedores dicen, bueno, si quieres que te demos oportunidad de trabajar dentro de esta empresa, es necesario que tengas un auto. Si no tienes el auto, no vas a poder trabajar para vender nuestro producto. Y es un requisito. ¿Por qué es indispensable el automóvil? Pues es indispensable el automóvil para que vas a abarcar mayor territorio en determinado momento. No solo vas a vender dentro del área donde tú vivas, dentro de tu área de residencia, sino que vas a tener la oportunidad de irte a vender en los lugares cercanos, a lo mejor en algunos otros estados o a nivel república. No sé, depende de la empresa que se pueden hacer este tipo de contrataciones. Y pues lógicamente, si estuvieras trabajando con esta empresa o no estuvieras trabajando con esta empresa, de cualquier manera vas a necesitar el coche para moverte y para llevar a cabo las acciones, para realizar algún trabajo que te genere el ingreso para la manutención de tu familia, ¿ok? Si ya tienes el auto, pues lo vas a aplicar en utilizarlo dentro de la empresa en donde vas a prestar tus servicios. Mientras más ventas hagas, lleves a cabo dentro de la empresa, mayor va a ser tu comisión. Y es aquí en donde va a aplicar lo que es el contrato de comodato, en donde la persona física le está dando en comodato a la persona moral, la empresa con la que estoy trabajando, le voy a dar el uso de ese automóvil. ¿Bajo qué condiciones? Bajo las condiciones de que me vas a pagar dentro de tu compañía, puesto que el automóvil lo estoy utilizando para generarte ingresos para la operación de tu empresa. Me vas a pagar lo que es la gasolina, me vas a pagar lo que es el seguro del auto, el seguro de responsabilidad civil, me vas a pagar los mantenimientos, cada que se venzan los mantenimientos, y pues todos los gastos inherentes al automóvil. ¿Y con qué facilidad? No nada más es que me los pagues, la facilidad es que tú los vas a meter dentro de tu empresa, empresa que me estás contratando, y los vas a poder hacer deducibles. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, este es uno de los beneficios por los cuales podemos llevar a cabo el contrato de comodato. También teníamos otras situaciones que se nos han presentado en la práctica. Otras situaciones como lo es el uso del teléfono celular. Algunas compañías, por situaciones especiales, no quieren otorgar los teléfonos celulares a las empresas a nombre de la compañía. ¿Por qué? Porque han tenido malas experiencias. Las malas experiencias han sido que utilizan el teléfono celular y hablan por todos lados, hacen llamadas personales, y en el momento en que se llegan a desaparecer de las empresas, que es una de las características actuales que sucede con algún tipo de
algún tipo de trabajadores, algún tipo de empleados, es que de un momento a otro dejan de ir a la empresa, pero dejan el teléfono con una cuentota bastante engrosada por todas las llamadas que hicieron internacionales y por andar hablando ahí con sus novias a nivel mundial. Por eso las empresas no quieren darle un teléfono celular, pero se puede llegar al convenio de decirle de la misma manera: ok, tú dame tu teléfono celular y lo vamos a utilizar exclusivamente para efectos del trabajo que tú estás haciendo con nuestra empresa. Firmamos el contrato de comodato y se pudieran insertar algunas cláusulas en las cuales se esté observando también de la misma manera a los números que está autorizado para que se hable o para que sea utilizado este teléfono celular, y evidentemente los números van a ser lo de los clientes, lo de las empresas con las que tenga alguna relación esta negociación, o en algunos lados donde haya proveedores que nos surtan los artículos, dependiendo de cada una de las posiciones que estén desarrollando los trabajadores que utilicen esos teléfonos. Y con esto también se van a poder hacer deducibles los pagos de las llamadas, las facturas mensuales de estos teléfonos celulares. ¿Ok? Entonces es importante. Y alguien me decía: oye, ¿el contrato de comodato se debe de notarizar? Les comento, tenemos aquí un grave problema con la autoridad. La autoridad nos está obligando, aun cuando no esté observado o establecido en alguna norma o en algún numeral de algún artículo de ley, que me diga que los contratos deben ser notarizados en algunos aspectos. Pero llevamos aquí, y de acuerdo con lo que hemos visto, dos problemas que se pueden suscitar. Un problema: que me revise el SAT, y el SAT en primera instancia se está yendo al bulto y nos está diciendo: oye, esos contratos deben ser notarizados. ¿Por qué? Y entra otro tema que también lo estamos analizando con la Nafinet, que es el de la fecha cierta. Tú puedes hacer el día de hoy un contrato, de cualquier tipo de contratos, con fecha atrasada hace 2 años, pero esto no les da una fecha cierta al SAT. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería la única manera de darle fecha cierta a lo que sería este tipo de convenios o contratos? Pues notarizarlo. ¿Por qué notarizarlo? Porque si ustedes recuerdan, han visto cómo funcionan las notarías. Funcionan a través de un libro que se llama protocolo, y ese libro de protocolo va foliado con sus numeritos, y de acuerdo como lo vas utilizando, como lo va utilizando el notario, es como van insertando o van dejando plasmadas las actas que hagan ellos, y esa información se la proporcionan posteriormente al SAT y a una central de notarías a nivel estatal. Si tú registraste un contrato o un convenio en una determinada fecha, me va a dar la confianza absoluta y total de que la fecha sí es cierta, porque aparece en el protocolo del notario, y el protocolo del notario en esa fecha lo proporcionó la información, lo reportó a la central de notarías. ¿Estamos? Entonces, uno de los puntos que yo siempre les he comentado es: ¿qué nos va a salir más barato? Tenemos que establecer aquí lo que es el costo-beneficio. Si en una revisión del SAT me van a tratar de echar atrás algunos contratos, y principalmente les voy a decir algo, lo de los préstamos, que no los tengan notarizados, si me va a salir más caro que me hagan no deducible, o que me digan: oye, ese no es un préstamo y es un ingreso y te lo acumulo como ingreso y me lo vas a tener que pagar el impuesto sobre la renta por ese ingreso, aunque no lo sea, pues en lo que te vas a meter a defenderte, a interponer tus demandas y irte hasta el juicio de amparo, ¿cuánto tiempo vas a llevar? ¿Cuánto te vas a tardar? Entonces, en determinadas operaciones te conviene mejor hacer el contrato o el convenio y notarizarlo.
ya midiéndole el costo-beneficio. Entonces ese es el consejo que yo les doy, ¿ok? Que hay que medirle desde inicio, desde cuando lo vas a llevar a cabo, y decides en ese momento, ¿lo debemos de notarizar o no lo debemos de notarizar? ¿Ok? ¿Qué me va a salir más barato? Que mande notarizar este contrato, y que ya quede inserto dentro del protocolo de la notaría, o lo dejo así pues firmado, que para todos los efectos tiene todas las formalidades que establecen las leyes, en donde firma la persona el comprador, el vendedor en su caso, el comodante, el comodatario, en el caso del contrato de comodato, y para todos los efectos sería legal. El problema es que la mentalidad del SAT no lo acepta como tal y te lo quiere hacer como que no es una prueba plena de las operaciones que estás llevando a cabo. Y lógicamente todo lo que conlleva y contiene este contrato de obligaciones y los registros que haces de tus gastos en el aspecto del impacto fiscal, te los echarían para atrás. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de situaciones. Y aquí tengo un contrato. ¿Qué tipo de contratos de comodato se puede hacer? Se puede hacer hasta un contrato de comodato de inmuebles, en donde das un inmueble a una persona para que lo ocupe, se lo das amueblado, estableces perfectamente las condiciones en que se lo entregas, con qué tipo de inmueble se lo estás entregando, cuáles son las causales para que se deje sin efectos este contrato, y cuándo va a ser la fecha en la que me lo debes de regresar y sobre qué condicionales. Pero a lo que yo voy y al punto final, y el ejemplo que les quiero poner es, por ahí estábamos analizando algún tema de los coches. Precisamente los coches es uno de los problemas que traen los contribuyentes. Ya una vez que han operado varios años en sus empresas, se van afinando sus gustos por tener un mejor automóvil, y digo, hasta cierto punto no está mal, ¿verdad? Algo parecido se hacía en el contrato de compraventa. Cuando la misma se le realizaba los repecos para hacerlos deducibles, el contrato se notariaba para hacerlo deducible. Exactamente, Pablo, así es. En el aspecto de los automóviles tenemos un problema muy grave. Primero, con el tope de la deducción que tienen los automóviles. Segundo, con la proporción que debemos de deducir de todos los gastos. Si compras un Audi de 1.800.000 pesos y nada más tenemos deducible 130.000 pesos, el porcentaje es ridículo, ¿no? De 1.300.000, supongamos que es el 10%. En esa misma proporción tendrías que deducir la gasolina, el seguro, los mantenimientos, etcétera, etcétera. Todos los gastos inherentes al mantenimiento y a que esté en buenas condiciones este automóvil. El 10% de la gasolina, imagínate. ¿Qué sucede? ¿Qué se puede hacer en estos casos, mis estimados colegas? Y les decía, para todos los que se quedan hasta el final, aquí tenemos la receta mágica. Pudiera hacerse una planeación con la cual alguno de mis trabajadores, que son pieza clave dentro de la empresa, algún gerente que tiene que andar visitando subsidiarias o tiene que andar visitando proveedores para checar calidades, para checar la forma en que manufacturan los productos que nos están vendiendo, a esa persona yo le puedo comprar un buen coche. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para comprar el coche? Si lo compramos directamente por la empresa, vamos a tener todos los problemas que le estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? La deducción en el porcentaje que represente la proporción de lo que es deducible de acuerdo con la ley de impuesto sobre la renta y el costo de la unidad. Ese es el grave problema, eso es lo que queremos atacar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si agarramos y le damos un bono a este ejecutivo por una determinada cantidad para que él compre el coche, se lo damos, hacen ustedes sus cuentas, sus cálculos y ven cuánto
les cuesta pagar el impuesto sobre la renta. Y si ustedes también visualizan y proyectan, hacen una proyección de que se firma un contrato de comodato entre este ejecutivo clave de la empresa, se firma el contrato con la empresa, en donde todos los gastos de este auto nuevo van a ser deducibles para la empresa, pero van a ser deducibles al 100%, tanto la gasolina, en su caso de que apliquen tenencias, que la tenencia la vinieron a sustituir las entidades federativas por ahí por algunos impuestos ahí medios macabros, medios raros, ¿verdad? Pero ya los tenemos. El mantenimiento, el seguro. ¿Por qué? Porque este tema ya ha sido ampliamente discutido por muchos fiscalistas y ha habido algunas ideas ahí medias que no aceptan este tipo de planeaciones, pero chéquenlo de acuerdo con la ley. Creo que es aplicable, ¿verdad? Y es aplicable también por que les comento que se ha visto ya este tema, ha sido muy trillado con diferentes fiscalistas. La unidad no es propiedad de la persona moral, de la empresa con la cual estoy firmando el contrato de comodato. Porque a muchos decían, oye, no, pues es que tienes que, la deducibilidad de los gastos va a ser en el porcentaje que represente la deducción del costo del automóvil. No, pues si no es propiedad de la empresa. La unidad es propiedad del ejecutivo, del empleado, del trabajador. Lo único que estás haciendo es firmar un contrato de comodato en donde le estás otorgando el uso o goce, pero condicionado al pago de los gastos que éste genere. Seguro, les vuelvo a repetir, el seguro, la gasolina, los mantenimientos, no sé, cualquier otro seguro que quieran comprarle, el seguro de responsabilidad civil. ¿Ok? Entonces, ahí quedamos claro. Si ustedes hacen cuentas de acuerdo con hagan sus cálculos matemáticos de en cuánto les sale pagar el impuesto sobre la renta sobre el bono para que este trabajador compre la unidad, y el beneficio que tiene la empresa por la deducción al 100% de todos estos gastos, se pueden llevar una grata sorpresa que la pueden proponer como una buena planeación para las empresas en donde estemos trabajando. ¿Estamos de acuerdo, mis estimados colegas? Entonces nada más es cuestión de echarle el ojito al cálculo. ¿Cuánto pudieras deducir anualmente de tenencia? De tenencia, o como se le llame, se le quedó el nombre de tenencia, pero la mayoría, les vuelvo a reiterar, la mayoría de las entidades federativas han suplantado el impuesto o la tenencia por otros nuevos que les cambian cualquier nombre y de cualquier manera. ¿Qué había? Pusieron la revisión de la emisión de gases tóxicos, la revisión física, mecánica del automóvil, etcétera, etcétera. En varias entidades federativas lo han llamado de esa manera. Se sigue cobrando. Vas a reducir la gasolina, o vas a deducir la gasolina al 100%. Vas a deducir los seguros al 100%. Entonces, tenemos un excelente beneficio ahí para la empresa, con un costo reducido de impuesto sobre la renta y con un beneficio mayor en el aspecto de deducciones hacia la empresa, deducciones fiscales hacia la empresa. Ok, entonces estos son algunos de los beneficios que pudiéramos tener con el contrato de comodato. El contrato de comodato aplica para muchas situaciones especiales, como ya les comentaba. Está en el caso de las empresas, de los ejemplos que nos hemos encontrado nosotros, está lo de los automóviles, está lo de los teléfonos celulares. En algunas ocasiones, algunas empresas contratan también trabajadores que traigan su propia máquina. Por ejemplo, otra de las áreas que está muy castigada, pues desde donde viene el origen de la fabricación, es la ropa. Todos los maquileros, que yo me encontraba por ahí que había muchos maquileros
Santiago Chautempan, allá por Puebla, en Puebla, que ganaban buen dinero porque hacían un excelente trabajo, se aventaban 15, 20 mil prendas por semana para fabricarlas, para cerrarlas. Entonces, en algunos de estos casos también se les puede dar en comodato lo que es la maquinaria, todas las máquinas con las que cosen la ropa, que hay infinidad de máquinas que hacen una serie de trabajos. Está la bordadora y la que hace la recta, y otras que hacen el terminado abajo para que no se deshilachen las telas cuando fabricas algo. Y también se hace el contrato de comodato, en donde ellas van a prestar su trabajo a los que le dan, a las empresas, a las confeccionadoras de ropa, y ponen la máquina, la overlock se llama la máquina que hace el terminado. Miren, aquí tengo una tela, hace el terminado de, por ejemplo, las franelas, para que no se deshilache. Entonces, la aplicación de este contrato de comodato es muy buena, mis estimados colegas. Puede haber muchas y diferentes formas de utilizarlo. Hay que saberlo utilizar. Recuerden, les vuelvo a recordar, de acuerdo con el costo-beneficio, va a valer la pena notarizarlo o no. Para efectos de notarizarlo, hay ciertas contratos que sí se deben de protocolizar, y hay otros que no. Pero la filosofía y la actitud que están tomando las autoridades cuando nos revisan, y el clásico ejemplo en donde nos están pegando muy duro, es en el ejemplo de que alguien le da dinero a una empresa, se lo presta. Algún hermano que está en el extranjero y que tiene otra empresa le manda el dinero a la empresa en México, no hace ningún contrato, única y exclusivamente le hace una transferencia bancaria. Y cuando revisa el SAT estos depósitos, los está estimando ellos que son ingresos, nada más porque ellos dicen que son ingresos. Tú les puedes enseñar el contrato y les puedes enseñar otro punto importante, que actualmente se está yendo para ese tipo de revisiones. La autoridad es que está revisando la sustancia encima de la forma. Tú puedes tener un contrato, nada más un contratito por ahí, y sin testigos y demás, y mal hecho, y lo enseñas, pero adicionalmente no tienes la sustancia. ¿Cuál sería la sustancia? Les pongo un ejemplo que lo estábamos viendo en la otra ocasión en un curso. Para llevar a cabo una compra, ¿cuáles son todos los pasos? Primero, haces una cotización, o haces 3 cotizaciones y dejas un documento en donde aparecen las 3 cotizaciones con las especificaciones de calidad que te da cada una de las compañías, descuentos, precios, etcétera, etcétera. Todas las condiciones financieras sobre las cuales puedes llevar a cabo la compra de ese artículo. Una vez que haces la cotización, se utiliza en las empresas medianas hacia arriba, se utiliza la orden de compra. La orden de compra, una vez que está elaborada, la va a autorizar el director general de la empresa junto con el contralor y junto con el gerente de compras, ¿verdad? Una vez que ya tienes toda esta documentación, ¿qué sigue? Fincas el pedido y se lo entregas al proveedor. Se lo entregas al proveedor, y hasta ahí pudiera ser todo ciencia ficción. En donde se va a acabar la ciencia ficción es en donde fincas el pedido y debes de tener una entrada al almacén, un documento de entrada al almacén, en donde estás revisando mercancía por mercancía lo que te está entregando el proveedor, y que coincida perfectamente bien contra tu orden de compra. ¿Estamos? Si no coincide, se harán las anotaciones, se le descontará ahí mismo para que se lo pases al departamento de compras o de cuentas por pagar, y cuando ellos te envíen la factura, tiene que coincidir la factura con tu orden de compra o con tu entrada al almacén. Tu orden de compra, tu entrada al almacén, tu cotización, todos esos documentos se van juntos, y hay acciones que me van a dar aquí la sustancia. Una es la entrada al almacén de la mercancía, el incremento en mi inventario, el registro dentro de mi contabilidad del incremento del inventario, la salida del almacén de esa mercancía cuando la utilizas para manufacturar algún artículo, para dar algún servicio.
Eso es lo que se conoce, bueno, ya lo conocíamos, pero que está haciendo mucho hincapié el SAT, de que está revisando más las sustancias sobre la forma. Tú pudieras tener nada más tus papelitos, pero si no llevas control de inventario y no me dejas evidencia de la entrada y la salida de la mercancía, cuidado, aguas, porque te hacen no deducibles todo este tipo de compras. Es el ejemplo que les quería poner de que debe de estar, o debe en jerarquía, debe de predominar la sustancia sobre la forma. Porque de formas, pues ya se la sabe el SAT, no se lo crean, ya se la sabe, de que, y no lo duden, muchos de esos contratos los estás haciendo al cuarto para la hora. Ya cuando te están revisando, estás haciendo el contrato del préstamo que te está haciendo tu hermano, o una empresa de algún familiar o algún amigo que te está haciendo un préstamo para salir de algún problema financiero que tuviste en determinado momento, y no te lo van a hacer o no te lo van a tomar dentro de la revisión que haga esta autoridad como un préstamo, sino como un ingreso acumulable. Bueno, entonces pues ahí está, mis estimados colegas, ahí les dejamos el día de hoy. Quise tocar este contrato del comodato para que vieran todas las aplicaciones y todo el uso que le podríamos dar dentro de las empresas y los beneficios fiscales con nuestros clientes. Luego, ya que hagan esa planeación, ya saben, no se olviden de un servidor.